tema de los créditos UVA. Vamos a sacarnos todas las dudas. Para ello estamos en comunicación con la doctora Julia Irazoqui. A Lorena Fernández, ¿cómo le va? Buen día. Néstor Gino y el equipo del show la estamos saludando. Hola Néstor y equipo, buen día. Muchas gracias por comunicarse. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Lorena? Bueno, vamos a tratar de... No soy la doctora Irazoqui, pero voy a hacer lo mejor que pueda. Sí, no, estaba pautada ella primero, pero bueno, perdón por la confusión. Vamos a tratar de sacarnos las dudas en la medida de lo posible, así que aprovechamos este tiempo contigo. Lorena, a ver, ¿qué cambios se han introducido en lo que puede llegar a convertirse en ley posiblemente esta semana? Ahora con el tema de los créditos UVA, ¿qué tantos dolores de cabeza ha traído en los últimos tiempos esta iniciativa? Sí, Néstor, la verdad es que el tema de los créditos ha sido una promesa de campaña que hasta ahora ha venido postergada, pero esto puede llegar a ser una solución más que interesante para los consumidores. Todavía cambios no se han introducido ninguno. Es importante decir que esto es un dictamen de comisión en senadores, ¿no? Porque por ahí, para no generarle expectativas a la gente que puede ir al banco a decir que por qué no le cambia la cuota y porque todavía no ha sido aprobado en recinto. Esto es un dictamen de comisión, todavía no ha tenido tratamiento y no te puedo vaticinar cuándo va a ser ese tratamiento, pero el contenido es muy positivo para los hipotecados porque cambiaría la fórmula, se deroga el UVA en el componente del SER. Y el sistema de actualización, en vez de ser por inflación, es decir, por SER, pasa a ser por el índice salarial que publica el INDEC. Bueno, ese dato no es menor. Se hablaba de un mix en un momento. Claro. Se hablaba de un mix. De un mix en un momento de que con el fideicomiso de los créditos UVA financiara la diferencia. Bueno, la verdad es que este sería una propuesta más que superadora, muy positiva para el consumidor. Tengamos en cuenta que los bancos ya han recuperado más del 600% del capital prestado en un crédito que tiene apenas 6 años. Lorena, sí. Discúlpame, y el otro punto muy importante también me parece que tiene que ver con el tope de los descuentos a los deudores, ¿verdad? Sí, hay dos temas más importantes. El primero es que también se baja y se unifica la tasa de interés al 3,5%. Hay deudores hipotecados UVA que tenían créditos de un 8% de tasa de interés, es decir, el UVA más el 8, el UVA más el 5, bueno, y el 3,5 fueron los primeros que se lanzaron, que eran del Banco Nación. Ahora todos pasarían a tener una tasa de interés del 3,5. Bien. Y la otra cuestión es que la cuota no puede superar el 30% de los ingresos del tomador del crédito o del grupo familiar que lo tomó. Hay créditos que fueron tomados por una sola persona y hay créditos que fueron tomados por el deudor principal más su codeudor. Doctora, entonces, ¿y qué pasa con los créditos que ya están en curso? Hay gente muy desesperada porque está pagando... Todo esto para créditos que están en curso. ¿Cómo? Porque hay gente, para completarle la semblanza de lo que sucede en la realidad, hay gente que hoy debe más, ni pagando con la casa que compró, logra cancelar el crédito que tenía. O sea, es una situación absolutamente desesperante. ¿Qué pasa con esa gente que ya está pagando el crédito? Bueno, esa gente tendría que esperar que salga la ley, porque todavía no salió, pero este proyecto de ley lo beneficia muchísimo, porque sería automático. La aplicación de esto sería automático para el consumidor, de acuerdo a los términos de cómo está redactado el dictamen de comisión. No sé si después sufrirá alguna otra modificación en recinto, ni tampoco podemos asegurar que esto se va a aprobar. Pero una ley ¿se puede aplicar una ley hacia atrás? Una ley normalmente no se aplica hacia el pasado, se aplica desde la sanción hacia adelante. ¿Cómo se haría eso? La solución que introduce el proyecto, que está muy buena también, es hacer una novación. Una novación significa la extinción de un contrato, de una obligación, por el reemplazo de una nueva. En este caso, ese crédito hipotecario, ese contrato de mutuo hipotecario, tiene que ir la parte al banco
y volver a firmar un mutuo hipotecario, porque en este caso la obligación se transforma en sus características principales, que es la composición del UVA, que no va a ser más por ser, sino por índice salarial, en la tasa de interés y en la relación cuota-ingreso, que son todos elementos esenciales de la obligación. Está bien. Entonces, lo que sí vos se puede, remarcás, Vaca, que sería una especie de enmienda, digamos, sí, como ¿no? claro. Una especie de enmienda, digamos. Es pactar una obligación nueva entre las partes, bueno, claro, entre el banco y el tomador del crédito. Por eso se le dice innovación, porque se extingue la obligación anterior y se toma una nueva. O sea, para mí son aspectos muy positivos en los puntos principales que afectan a los deudores hipotecados UVA. Lo único que, por ahí no está tan bueno, es que hay gente que la relación cuota-ingreso le puede llegar a sobrepasar el 30%, y en esos casos la ley manda a la parte a negociar con el banco. Ahí yo creo que tendrían que haber introducido algún mecanismo con algún tercero imparcial, que para eso están las asociaciones de defensa de usuarios y consumidores, por ejemplo, las direcciones provinciales, nacionales de defensa del consumidor, porque mandar a un consumidor hiposuficiente que no le alcanza para pagar la cuota, en condiciones de desventaja económicas y técnicas con su acreedor, no está muy bueno. Hay que protegerlo un poquito más al que le excede la relación cuota-ingreso. Pero eso es perfectamente también subsanable. En lo demás, la verdad que este proyecto es muy positivo. Doctora, muy positivo. ¿se ha podido mensurar cuánta gente en el país está con el flagelo de este crédito impagable? ¿Realmente impagable para la gente? Pueden ser unas 110.000 personas de las 140.000, porque hay gente, no nos olvidemos, que tuvo que vender la casa. Sí, por supuesto, claro. Tuvo que vender la casa perdiendo los ahorros previos que había puesto para adquirirla, porque con este crédito solamente podían pagar el 70% de la casa. Entonces el otro 30% era ahorro. Y ese ahorro, vendiendo la casa, lo perdieron. Doctora, es lo que le decía al principio, hay gente que ni vendiendo la casa, pagaba la obligación. Ni vendiendo la casa dejaba de tener el compromiso y la responsabilidad del crédito. Le recordamos a la gente que esta fue una ley que instituyó el macrismo, porque Macri hizo una subestimación tan grande de la inflación, lo hizo en este programa 5 veces cuando vino en la campaña, subestimó tanto el tema de la inflación que otorgó este tipo de créditos que fueron lapidarios para la gente. Es que el tema, Vaca, es lapidarios fueron para la gente. La iniciativa, tomada así como iniciativa, era buena. El problema que es buena en un país con estabilidad económica. En un país como la Argentina, que vos no sabés la semana que viene cuánto cuesta una cosa, imagínate tomarte un crédito así, una locura. Hay un punto, doctora, discúlpeme. En realidad, lo que dice la Vaca es verdad, pero no fue una subestimación. Fue a propósito y se basaron en relevamientos de expectativas del mercado del Banco Central que fueron falaces y mentirosas, y ningún consumidor pudo haber previsto lo que pasó. De hecho, después de ese relevamiento de expectativas de mercado fue modificado y se reconoció el error para atrás. Como sea, se jugó con la ilusión de la gente, que en definitiva es la víctima de todo esto. Y una pregunta le quiero hacer, doctora, no sé si eso está contemplado en esto que acaba de tener dictamen favorable en Senado, le habrá que ver si finalmente se aprueba así. Se suspenden por un año las ejecuciones también, ¿verdad? Se suspenden también por un año los desalojos y las ejecuciones a partir de la sanción de esta ley, para que el afectado pueda entrar a negociar con el banco y que tengan tiempo de hacer esta innovación y este nuevo contrato, y que no lo agarre en el medio un proceso de ejecución que ya está avanzado. Otro aspecto muy positivo que tiene esta ley es que se instaura un programa para consumidores financieros. Es un programa de información y educación al consumidor financiero para que esto que está relatando la Vaca no vuelva a pasar. Está. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Ojalá que se dé pronto. Ojalá que se dé pronto. Calculamos que sí, teniendo en cuenta que estamos en un tiempo electoral, digo, donde por ahí todo se acelera tratando de rajuñar algún voto, pero como sea, va a beneficiar a mucha gente, 110.000 personas que han tomado mucha gente, como decía la doctora, desesperada. Desesperada, por supuesto. Así que ojalá los tiempos políticos se apuren un poquito y se le dé, como dijo bien la doctora,
una solución, porque de lo que se trata esta enmienda, esta innovación, ¿cuál es el técnico, este cambio, esta el término jurídico, termine siendo una solución a largo plazo frente a un dolor de cabeza que se terminan transformando los créditos UVA y el sueño de la casa propia, ¿no? Doctora, gracias. Sí, gracias por la atención. Quiero recordar que ojalá que sea así, porque esto no es una ilusión de alguien que quiso tener una casa propia, es un derecho constitucional. Por supuesto, sí, claro. Que todos los habitantes tenemos que acceder. Y el Estado tiene que garantizar, y espero que de esta manera así lo haga. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. A vos, Lorena, muy amable. Muchas gracias. Bueno, ahí está entonces. Por ahora hay un dictamen favorable de senadores con estos cambios que se han introducido a ese dictamen. Hay que ver si eso después se termina convirtiendo en ley. En caso de convertirse en ley, las partes tendrán que hacer una especie de renegociación de lo que se había firmado anteriormente. Hacer toda la papelería de nuevo. De nuevo, pero ya contemplando todos estos inconvenientes que se dieron, subsanando todas estas cuestiones que provocó los desbarajustes, que provocó la inflación. Y que la cuota no le va a superar el 30% del ingreso, que también eso es muy bueno. Para poder tener una previsión de lo que va a suceder. Ganás 100, sabes que 30 pesos van al crédito y que los otros 70 te alcanzan. O lo puedes destinar para vivir. No sé si te alcanza, pero por lo menos no te quedas con todo el dinero puesto en el banco. Bueno, seguiremos atentamente cómo se desarrolla esta información, de la misma manera que hemos seguido atentamente lo que es indudablemente uno de los temas del día y de la